Todos, por favor. Repito, ¿me están escuchando todos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Yo les envié un trabajo, ¿cierto? Me imagino que ya lo tienen listo. No, hombre, aunque uno quisiera. No, listo, bien, perfecto. Eh, Vamos a hacer eh, un, un recorderis, más bien, les, el trabajo definitivamente va a quedar para la próxima clase, que es el día jueves, Miércoles, profe. miércoles. Bueno, el trabajo va a quedar para el miércoles. Pero adicionalmente, hoy vamos entonces a hacer, porque hay que hacer otro cálculo. O sea, bajo otra condición. Vamos a suponer que en el ejemplo que vimos la vez pasada, el agua se va. Entonces tenemos un tanque de reserva. Entonces, tenemos que demostrar que desde el tanque de reserva nosotros podemos alimentar el aparato crítico. Entonces, ese cálculo eh, vamos a hacerlo hoy. Es el mismo cuadro, pero entonces nos vamos a venir del tanque hacia la ducha, ¿no? Sí me explico, porque hay que demostrar que en cualquier condición el sistema va a funcionar. O sea, en el ejemplo que hicimos, demostramos que el sistema funciona llegándole agua del acueducto, ¿cierto? Que fue lo que hicimos en la clase pasada. ¿De acuerdo con eso? Sí, profesor. Listo, repito, o sea, tenemos ¿cuál era el diseño? Escoger los diámetros, el método de Hunter, aplicando las unidades y escogiendo los caudales eh, para cada uno de los tramos de la ruta crítica. Como les dije y les he dicho y les he repetido, la ruta crítica es la ruta que siguiendo el recorrido del agua llega al aparato crítico. ¿Y cuál es el aparato crítico? Es el aparato más desfavorable con respecto a las alturas. Y ya vimos que si en la ruta crítica tenemos una ducha, la ducha gana de lejos, porque la ducha está a 2 metros del nivel del piso, mientras que los otros aparatos están más bajitos, o sea, el lavamano, el sanitario, la lavadora, el lavadero, todos están por debajo de la ducha. Entonces la ducha es el aparato más desfavorable, porque el agua tiene que subir más alto. Entonces, en el ejemplo anterior demostramos que con la presión del acueducto, nuevamente les repito y les reitero, las presiones, los acueductos deben garantizar presiones mínimas en cualquier punto de la red. ¿Cuáles son esas presiones mínimas? 10 o 15 metros. ¿De qué depende eso? Eso lo debieron ver en Sanitaria 1. Depende del tamaño de la población a donde va a funcionar o donde está funcionando el acueducto. Entonces, si el tamaño de la población es menor de 12.500 habitantes, se aceptan presiones de 10 metros mínimo en cualquier punto de la red. Mínimo. Y si es mayor de 12.500, la presión mínima requerida o suministrada por el acueducto debe ser 15 metros. Entonces uno asume
en el punto de entrada es 10 o 15 metros dependiendo del tamaño de la población, ¿cierto? En donde vaya usted a diseñar su casita. Y hace los recorridos a ver cómo le va con la presión. Entonces, eso. Amén, o es posible que en el sitio donde esté, donde vaya a funcionar la casa, o sea, eso en la práctica es lo que se hace. ¿Por qué? Porque eh, la, a, aunque las empresas operadoras del acueducto que están bien organizadas te pueden suministrar la presión en el punto donde tú vayas a construir. Y cuando tú hagas el trámite ante la, ante la entidad, ante la empresa operadora de que vas a construir la casa y que te den la viabilidad para conectarte, entonces es posible que dentro del documento de viabilidad o de factibilidad de conexión te digan la presión en el punto de conexión dado es tanto. Entonces, con toda seguridad debe ser mínimo 10 o 15 o de pronto hasta más. Entonces, si es más, pues mejor, pero la situación más desfavorable es 10 o 15, ¿cierto? ¿Está claro el tema ese? Sí, bro. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, bro. Claro, cuéntame, ¿quién es? ¿Quién me pregunta? Alexandra Chadí. ¿Qué hubo, Alexandra? Cuéntame. Profe, usted sabe que nosotros tenemos un medidor, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué longitud, o sea, qué longitud real yo colocaría ahí? ¿O eso es No, a criterio? no es ninguna longitud real, porque es que el medidor ya te da exactamente cuál es la pérdida. Ahí no tienes que calcular. Yo les pasé una curva. Vamos a revisar esa curva. ¿Ok? Ahí no hay que hacer longitud equivalente, sino directamente Las buscar pérdidas. la pérdida. Entonces, vamos a buscar. Entonces, fíjense, ¿cuál fue el caudal que calculamos para las 14 unidades en el método de Hunter? ¿Cuál fue el caudal calculado? ¿Quién tiene ese dato? 0,26. 0. 26. Listo, bueno. ¿Cuál será el caudal? Porque fíjense, vamos a buscar, ya les voy a presentar la curva que yo les mandé. La curva de los medidores. Catálogo de medidores. Aquí está, vamos a abrirla y ya las presentamos, ¿ok? Entonces, presentar. ¿Están viendo el catálogo de los medidores? Sí, señor. Bueno, entonces, ahí hay varias curvas, ¿no? Pero pongamos una sencillita. Bueno, aquí, por ejemplo,
de este medidor que tenemos aquí, el S150P, o sea, independientemente ustedes pues, ustedes crean conveniente, en media pulgada, ¿cierto? Media pulgada, ¿cuánto es media pulgada? En milímetros. 12.5. ¿Cuánto? 12.5. Listo, bueno, entonces, ese es el 125, el medidor de 125. Bueno, aquí está la curva. Entonces, fíjense que la curva está, aquí en la izquierda está la pérdida de carga. Y aquí sobre el eje de la Y la pérdida de carga. Y sobre el eje de las X, el caudal en metros cúbicos hora. Entonces, tienen ustedes que convertir el caudal que tienen a metros cúbicos hora. ¿Cuál fue el caudal que ustedes tienen? ¿En punto qué? Punto 26, ¿cierto? El que les dio la curva de Hunter. ¿Cuánto es el caudal? El de entrada. Punto 26 me dijo alguien. Sí, bro. Bueno, Punto 26, bro. bueno, por 3.600 segundos que tiene una hora, da 1.048 litros. Sí, 1.048 litros en una hora. Ahora, dividámoslo entre 1.000 para convertirlo en metros cúbicos. 1,048. Entonces uno entra aquí, mira, entra aquí, que es más o menos casi un metro cúbico hora. Y realmente la pérdida que se produce es de 0.15. Entonces es muy fácil buscar, de acuerdo al caudal, la pérdida que se produce. Hay diferentes, cada medidor y cada marca y cada tipo de medidor produce unas pérdidas, pero fíjense que no varía sino entre 0 y 1 metro. Esas son las máximas pérdidas que se pueden producir. Entonces, ahí no hay que buscar longitud equivalente. Por eso, fíjense que yo en el espacio cuando les mandé el cuadro en PDF, no tiene longitud equivalente ni nada, sino directamente el valor de la pérdida. Entonces, viene con una presión. Cuando llega ahí pierde esa cantidad. Ahí no hay más nada que buscar. Está claro el tema, cómo se busca la pérdida del medidor. Eso no hay que ponerle longitud equivalente, sino directamente ir a la curva del medidor y buscar, entrando con el caudal, la pérdida que se produce. ¿Y cuál es el Profe, caudal? ¿bajo qué criterio yo escojo el medidor a utilizar? Por ejemplo, en mi caso, mi diámetro no es 1/2 pulgada. Si no, otro. Bueno, tienes que buscar otro medidor que te dé. ¿Y cuál es tu medidor? 3/4 de pulgada mi Bueno, diámetro. entonces buscas el de 3/4. O sea, este es un catálogo que yo les pasé. Ustedes pueden bajar. Hay miles de fabricantes de medidores. Pueden bajar las curvas que ustedes quieran de 3/4. Hay que buscar el medidor de 3/4. Aquí, longitud no. Diámetro, rosca, altura. Y para la escogencia del medidor, es importante que tengan en cuenta la situación exigida. Fíjense, aquí hay unas curvas de medidor mire, de diferentes, desde 3/4 en adelante, desde media. Para este tipo de medidor no la hay. Estos medidores generalmente se utilizan en edificios, pero es importante la escogencia del medidor de acuerdo también a la exigencia establecida por la empresa. ¿Por qué? Porque hay unos medidores
sea, mucha gente vende medidores, pero por ejemplo, por decirles algo, en Veolia, en Sincelejo, no permite que se le instalen medidores, sino un medidor tipo volumétrico como este que les estoy mostrando aquí. Y volumétrico, ¿por qué? Porque precisamente para evitar que mida aire, porque a veces cuando el agua no es permanente, como les dije, hay horas cuando el agua va a venir, el aire acumulado entre las tuberías que no, vacías empieza a salir. Y entonces sale por los sitios, generalmente sale por las llaves abiertas que están en las casas. Entonces ustedes oyen que va a llegar el agua, ¿cierto? Que oyen el ruido de la salida del aire. Entonces, si es un medidor volumétrico que simplemente tiene un hélice y mide fluidos, no mide, puede medir aire también. Pero este tipo de medidor volumétrico, él tiene, digamos, como un depósito. Es como un platico. Ese platico se llena de agua y cuando se llena de agua es que él empieza a trabajar y a medir. Y pues el mecanismo hace que tantas veces se llena el tanquecito, el platico, digamos, de agua, entonces eso se mide y se transfiere al tacómetro. De todos modos, mucha gente en los sitios donde no hay agua permanente, antes del medidor pone una ventosa, que es una válvula expulsadora de aire, que no permite que el aire ya llegue hasta el medidor, sino que sale por allí y tampoco mide. Pero ese es el criterio, ¿no? ¿Qué tipo de medidor escoge? Bueno, el que te exige la empresa operadora, porque hay unos que no, como te digo, no los acepta la empresa, inclusive son marcas Pepito Pérez, unas marcas ahí chinas que nadie los conoce, entonces tienen problemas en cuanto a la durabilidad y en cuanto a la medición real del agua. Entonces, en el medidor simplemente es entrar a la curva del medidor que uno escogió, el criterio es escogerlo de acuerdo a lo que dice la empresa, y entrar en el caudal, en esta curva. Bueno, ustedes pueden buscar miles, o sea, yo les puse aquí un ejemplo aquí. Pueden entrar con el caudal, que hay que convertirlo a metros cúbicos hora, y obtienen la pérdida de carga producida en el medidor. ¿Está claro el tema? Sí, señor. Bueno, Sí. listo. Entonces, Profe, vamos a hacer el ejercicio. disculpe, una pregunta. Que no le había escuchado bien, ¿qué datos estaba considerando cuando estaba calculando las pérdidas en la gráfica? O sea, yo lo estaba siguiendo así con los cálculos, pero después no le entendí casi bien. Si puede, por Bueno, favor, te repetirme repito. esa parte. Ya te repito. ¿Estás viendo la curva? Sí, claro. Bueno, listo. Ok. ¿Cómo haces para entrar a la curva? Necesitas saber con qué caudal entras. ¿Cuál es el caudal de entrada? Fíjate que la curva de los medidores siempre te la dan en metros cúbicos hora. El caudal que calculaste para la entrada de la casa, ¿cuál fue? Alguien me dijo 0.26, ¿cierto? ¿Está bien? Es 0.26. En el método de Hunter, las 14 unidades dan 0.26. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Bueno, entonces, ese 0.26, ¿cuánto sería en una hora? Multiplícalo por 3.600 segundos, ¿cierto? Que tiene la hora, porque es litro segundo. Entonces, no es múltiplo, es 0.26, ¿cierto?
por 3.600 segundos te da 936 litros. Alguien me había dicho que, o yo saqué la cuenta mal, es 900, entre 1000, porque es en litros para convertirlo a metros cúbicos, entonces te da 0.936 litros metros cúbicos hora. Entonces, con este valor que acabas de encontrar, entras aquí a la curva, que es casi 1. Cortas la curva, Ya me di cuenta. vienes al eje de las X, al eje de las Y y encuentras la pérdida. ¿Está claro? Sí, claro, bro. Gracias. Bueno. Listo. Entonces, necesito que tengan otra vez a la mano la curva, la tabla de Hunter para conseguir caudales. Entonces, miremos el plano ahora. Es el mismo plano de la vez pasada. ¿Sí se acuerdan de este plano? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos la entrada desde aquí para llegar hasta la ducha, que era el aparato más desfavorable, teniendo la condición de entrada desde el acueducto. Ahora vamos a tener la condición con el suministro. Se va el agua, y entonces quien tiene que suministrar el agua es el tanque de reserva. ¿Ok? Entonces, este tanque de reserva va a entregar el agua a todo el sistema. Entonces ya nosotros nuevamente hacemos un recorrido de la ruta crítica. Sería desde el tanque, nos venimos por aquí, entramos aquí, salimos aquí, llegamos aquí, entramos al baño y llegamos a la ducha. Esa sería la ruta crítica para el caso de suministro desde el tanque. La repito, viene desde aquí, entra por aquí, sigue aquí, llega aquí y llega a la ducha. ¿Ok? ¿Está claro? Esa es la ruta crítica. Sí, profe. Bueno, entonces, ya yo hice, les dejé las mismas, digamos que las mismas nomenclaturas, el tramo desde aquí hasta aquí. Entonces, para alimentar la casa, necesariamente tienen que salir del tanque ¿cuántas unidades? Las mismas que necesita la casa, o sea, son las mismas. ¿Cuánto era que nos había dado acá? 14, ¿cierto? Entonces, de aquí tienen que salir 14 unidades, porque hay que alimentar toda la casa. 14 unidades, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bueno, entonces, si nos venimos por la ruta crítica, ¿cuántas unidades quedarían aquí si aquí hay el lavadero y el lavadero y la lavadora? ¿Se quedan cuántas unidades? 4, ¿cierto? Entonces, este tramo desde aquí hasta aquí serían 10, ¿sí o no? Si vienen 14 y se quedan 4 aquí, aquí circularían 10, perdón. Entonces, fíjense, seguimos con la ruta crítica. Aquí entrarían 6, indiscutiblemente en el baño. Aquí serían menos, al alimentar el lavamano, serían 5 aquí. Y al sanitario serían 3, entonces quedarían 2 para la ducha. Esa sería nuestra ruta crítica. ¿Cierto? Para acá, ¿cuántas cogerían? Bueno, aquí cogerían, aquí necesariamente serían la del, si van 10 y aquí se quedan 6, ¿cuántas serían aquí?
4, ¿cierto? 4. Pero para acá solamente tendríamos que alimentar la llave de manguera del jardín. Entonces, si aquí venían 4 y se quedan 2 aquí en el lavamano, en el lavaplato, entonces aquí quedarían ¿cuántas? 2. Esto es sacando las unidades, pero realmente lo que nos interesa, como les digo, es la ruta crítica. La ruta crítica es, ya les dije, tanque, venimos aquí, nos metemos al baño y llegamos a la ducha. ¿Por qué? Porque si quieren, hacen también el ejercicio, ver qué presión tenemos aquí en este punto de salida. ¿Ya? Fíjense que aquí en el medidor les dibujé una válvula de cheque. Esta es la convención de una válvula de cheque, que cuando se va el agua que sale de aquí del tanque no se va otra vez para el acueducto, sino que se queda aquí. Por eso hay que ponerle esa válvula de cheque ahí a la entrada del medidor. Entonces estamos claros cuál es la ruta crítica. Nominalmente sería IH, ¿cierto? Yo le puse H aquí. HD, DE, EF y FG. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿podrías repetirlo, por favor? Nominalmente, ¿cuál sería la ruta crítica? Nuevamente les repito, si yo le puse unas letras, ustedes le pueden poner números, lo que quieran. Sí. Desde el I hasta el H, del H hasta el D, del D hasta el E, del E al F y del F al G, que es la ducha. ¿Claro? Pero eso siempre se cumple. ¿De qué? Dependiendo de la dirección de flujo, porque la ruta crítica del acueducto, si viene de afuera, sí sería la ducha, pero si yo tengo un tanque fuera y pues lo primero que alimento sería el baño, digámoslo así. Pero por eso, ¿y cuál es el aparato más desfavorable en el baño? La ducha. Entonces siempre será la ducha. O sea, ahí no hay pataleo. Es la ducha. ¿Por qué? Porque les digo, la ducha está a 2 metros del piso. Ok. Bueno, gracias. Y nuevamente les repito, el lavamano, que es uno de los 3 aparatos del baño. El lavamano está a 70 centímetros, 75. Y el sanitario está a 20 centímetros. ...22 centímetros. Entonces, necesariamente, fíjense, la ducha está ¿a cuánto? Miren aquí, la ducha está a 1,10 más 90, a 2 metros. A 2 metros del piso. Entonces, el agua tiene que subir. Entonces, es lo más desfavorable. Pues por eso se llama ruta crítica y aparato crítico, porque ese es el aparato donde va a haber menor presión en todo el sistema. Entonces, si en ese aparato crítico, que es donde va a haber menos presión en el sistema, cumple con la presión mínima establecida en la norma, estamos bien. O sea, para todos los demás, cumple. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces, anótense los tramos I, H, HD, DE, EF y FG. Ok. ¿Anotaron los tramos?
Repítalo, por favor, profe. I, H. H, D. D, E. E, F y F, G. Listo. Entonces, voy a mostrarles el cuadro de cálculo. Vamos a dejar de compartir aquí y les voy a mostrar el cuadro de cálculo. Bueno. Repítanme los tramos. I, H, H, D, D, E, Un momentito, con calma. Para irle, o sea, ustedes están viendo ahora mismo el cuadro de cálculo en Excel, ¿cierto? Sí, bro. Vamos a ir anotando los I, H, H. Siguiente. H, D, D. E, D, E, 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 F, 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 G, F. Entonces, ¿cuántas unidades tiene IH? Bueno, ahora, nuevamente me voy al plano para mirar cuántas unidades tiene cada uno de los tramos. Me lo anotan y lo vamos, y después presentamos el cuadro y lo anotamos, ¿ok? Bueno, entonces, dejar de compartir. Bueno, entonces el tramo IH tiene 14 unidades. Anótenlo, por favor. El tramo HD tiene 10 unidades. El tramo DE tiene 6 unidades. El EF tiene 5 unidades y el FG tiene 2 unidades. ¿Anotaron esos valores de unidades de cada tramo? Sí, profe. Bueno, listo. Vamos nuevamente entonces al cuadro de cálculo. Entonces, ¿cuántas unidades tiene el IH? 14. El otro tiene 10. El otro tiene 6, 6, 5. 5 y 2. ¿Cierto? 6, 5 y 2. Ahora, busquemos en la tabla que yo les envié a cuánto corresponde 14 unidades, punto 26, ¿cierto? O sea, no hay tutía que valga ahí. Punto 26, ya eso lo habíamos buscado. 10 unidades, ¿cuántos son? En la tabla que les di. 0.22. 0.22, listo.
6 unidades. ¿Cuánto es? 0.18. 5 0.17. y 2, 0.14. 0,14. ¿Ok? Bien. Listo. Ok. Unidades. Entonces ya tenemos el caudal. El caudal, pues, está aquí, lo convertimos a litros, a metros cúbicos segundo, porque la fórmula de Plaman es en metros cúbicos segundos, ¿ok? Para buscar las pérdidas. ¿Ok? Los diámetros son en media pulgada, ya los habíamos escogido en el caso anterior, entonces todos son en media pulgada. ¿Ok? El diámetro real es este. Bueno. Ahora, busquemos las longitudes reales de cada uno de los tramos. Me voy entonces, vamos a irlas anotando, longitudes reales, longitud real porque hay que llenar de acuerdo a lo que veamos en el plano. Ok, entonces las anotamos. Nuevamente dejo de compartir aquí y les muestro nuevamente el plano. Ok, entonces fíjense, ¿cuánto sería el tramo I4? Esto es muy aproximado, ¿no? Por un lado tenemos, anoten esto, 2.98, pongámosle 3 metros ese tramo, pero en planta. Pero si ustedes ven en el perfil, resulta que el tanque sube toda esta longitud. Si el piso es el 0,0 y la ducha es 2 metros, hay que pensar que mínimo, el tanque está a 4 metros. Para tener, digamos que 2 metros a diferencia para que la presión sea más o menos eso. Después les explico algo de eso. Entonces debemos pensar, porque a la larga, ¿cuál es el problema aquí? Buscar la altura del tanque para que nos cumpla la presión, ¿cierto? Entre más elevado esté el tanque, va a haber más presión aquí en la ducha. Es que aquí en estos isométricos es fácil de deducir, fíjense. El agua tiene que llegar desde aquí a esta parte. En cambio, a los otros aparatos, fíjense dónde llega, más bajito. Entonces, va a haber más presión aquí. Aquí es lo de menos presión. Bueno, entonces, pongámosle inicialmente 4 metros. Si todo es 0,0, aquí vamos a tener de longitud 4 metros. ¿Cuánto fue lo que habíamos definido inicialmente en planta? 3 metros, ¿cierto? 3 metros. Más 4 serían 7. 7. El tramo inicial, que es el IH, es 7 metros. ¿Ok? ¿Está claro? La longitud real. Después buscamos los accesorios y metemos la longitud por accesorio. ¿Ok? Entonces, estamos claros de la longitud esta, que tenemos 3 aquí en planta y lo que sube, que son 4. Inicialmente 4 metros. ¿Ok? Bueno, siguiente. ¿Anotaron que la longitud real del tramo IH es 7 metros? Sí, bro. Bueno, ahora el HD. Profe, una pregunta, bro. Dígame. La longitud que está
del tanque arriba se desprecia la que entra al tanque. Está la vertical y la horizontal que entra al tanque, esa se desprecia. No, y porque es que estamos saliendo, o sea, tenemos que considerar la situación más crítica, que es cuando el tanque está casi vacío. El tanque no sale por arriba, sale por debajo. Se alimenta, se llena por arriba, pero para alimentar es por la parte de abajo. Entonces digamos que es la cota de la placa que sostiene el tanque. Esa es la salida de esa tubería. ¿Está claro? O sea, el tanque, si tú lo miras, esta es la salida, pero la entrada, pero la salida es por acá abajo. Digamos que la salida es aquí. Ahí sale y llega acá. Esto se conectan y también hay una serie digamos, aquí hay que ponerle también un cheque para que cuando se esté llenando no se llene por acá, sino siempre por acá arriba. Cuando ya deja de funcionar, el cheque trabaja al revés, o sea, ya deja salir el agua para acá, pero si el cheque está en esta... Hay que aquí ponerle un cheque, pero lo contrario. Cuando está llegando el agua aquí se cierra. Pero dejó de llegar el agua. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si el agua del acueducto está llegando? Está llenándose el tanque, pero también está entrando por aquí. Se llenó el tanque y la válvula esta se cierra, pero continúa entrando agua por acá y se rebosa. Entonces, mientras esté llegando agua al acueducto, hay que ponerle un cheque aquí para que no llene por la parte de abajo. En cambio, bueno, se fue el agua, entonces ya la compuerta automáticamente se abre y distribuye el agua a toda la casa. Pero hay que ponerle un cheque aquí cuando hay... Profe, la longitud que acabo de dibujar, esa no se mete en la longitud real. Sí, pero se la metimos en planta, fíjate tú que está aquí. Aquí. Ya, profe, ya. Bueno. Ahora, el tramo DE, ¿cuánto mide? Vamos a medirlo. En planta mide 30 centímetros. Pero resulta que si ustedes ven sube hasta la válvula, que son 40 centímetros. Entonces hay que ponerle 40 centímetros más que sube de vertical. Pues 80 más 40 daría 1,20. El siguiente. ¿Cómo, profe? Repita, por favor. Estábamos aquí en la medida de longitud real del tramo DE, ¿correcto? El que me preguntó. Sí, señor. Bueno, entonces medimos cuánto hay en longitud en planta. 80 centímetros. Ya buscamos. Pero resulta que esta tubería, cuando llega a este punto, sube a 40 centímetros.
Si lo ves en el, ¿cómo es? En el isométrico, sería este pedacito, sube este pedacito. Entonces, a eso también hay que sumarlo. Son 40 centímetros. Entonces tenemos 40 más 80, 1,20. Entonces, ese tramo mide 1,20. Ah, listo. Bueno, seguimos entonces. El siguiente tramo, EF, mide 30 centímetros. Ok. El tramo FG en planta mide 80 centímetros por aquí. Pero resulta que, recuerden, que tiene una parte vertical que es la que sube hasta la ducha. Entonces teníamos 80 de aquí a aquí. Y como sube hasta los 2 metros, 80, pero resulta que esta tubería está a 40 porque aquí subió 40. Entonces realmente no serían 2 metros, sino 1,60 más 80, que mide el tramo horizontal, entonces serían 2,40, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. De aquí hasta aquí. Y desde el piso hasta acá hay 2 metros, pero aquí había subido ya 40, entonces realmente es 1,60 más 80, 2,40. Entonces ya tenemos las longitudes reales de cada tramo. Vamos entonces al cuadro de cálculo y llenamos esas columnas, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es la longitud real del tramo IH? 7 metros. 7 metros. 7 metros. La HD, 2.9. 2. 2.9. EE, 1.2. 1,2. EF, 0.3. 0.3. y FG, 2.40. 2. Listo. Ahora vamos a buscar la longitud por accesorios equivalentes. ¿Ok? Entonces, vamos a mirarlo en el plano y ustedes anotan, para el tramo tal hay estos accesorios para el tramo tal, y después buscamos para cada uno cuánto es la longitud equivalente. ¿Ok? Lo mismo que hicimos en la clase pasada. Vamos a mostrarle nuevamente el plano y vamos sacando los accesorios tramo a tramo. ¿Ok? Bueno. Entonces, si nos venimos desde acá, el tramo IH es desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Hasta este punto. Entonces, miremos qué hay en el camino. Tenemos aquí hay una T. Pero una T de qué? Lateral, ¿cierto? Porque entra aquí y dobla. Entonces, ese tramo tiene una válvula de cheque de media pulgada, una T lateral de media pulgada, una válvula de media pulgada, porque hay que controlar el tanque con una válvula. En este tramo siempre recuerden que tiene una válvula para, se dañó el tanque o se está botando, lo cierran, ¿cierto? Con esta válvula. Y tiene 1,
2 codos de media por 90 y otra T lateral, o sea, son 2 T laterales, que son esta y esta de aquí, 2 codos, una válvula de corte y una válvula de cheque, todo en media pulgada. ¿Están claros los accesorios del tramo IH? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, el siguiente tramo es el tramo de aquí hasta la entrada del baño, que es esta. Entonces, ¿qué tenemos? 1 y 2 codos, ¿cierto? 2 codos de media por 90 y una T lateral, porque el flujo no sigue hacia allá, sino que dobla hacia acá. ¿Ok? Entonces, una T y 2 codos. Una T lateral y 2 codos. Entonces, ya tenemos los accesorios del tramo HD. Los acabamos de sacar. Ahora, los accesorios del tramo DE. Ubiquémoslo aquí. DE es de aquí hasta este punto de aquí. Hace este recorrido aquí, aquí, hasta aquí. ¿Qué tenemos? 1 y 2 codos, ¿cierto? Una válvula y una T de paso directo. Fíjate que la T no, el flujo llega hacia acá, nos dobla hacia acá. Entonces, una T de paso directo, una válvula de media y 2 codos. ¿Los anotaron? Sí, señor. El siguiente, los accesorios del siguiente tramo, que es el EF, que es el tramo desde aquí hasta aquí. Aquí tenemos una sola válvula de paso de media pulgada, ¿cierto? Es lo único que hay en ese tramo. ¿Pero Y con una válvula de paso o una T? ¿Una válvula o una T? Perdón, una T, me equivoqué. Una T de paso, ¿ok? Y para el último tramo tenemos 1, 2 codos de media y una válvula de corte de media. Ya tenemos entonces cuantificados los accesorios para cada uno de los tramos. Ustedes ya los tienen anotados, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vámonos otra vez al cuadro y metamos las longitudes equivalentes de los accesorios para cada uno de los tramos. Bueno, longitud equivalente del tramo IH. Entonces, tenemos, díganme. Una válvula de cheque, 2 T Bueno, laterales. un momentico. Una válvula de cheque, entonces buscamos la válvula de cheque. Es media pulgada, ¿cierto? Válvula de presión. Liviana, porque eso no es 1.1. Más 2 T laterales. más 2 por el valor de la longitud equivalente de la T lateral. ¿Más qué? Ya. Más, 2 codos y una válvula de corte. más 2 codos, que serían 2 por codo de media, radio corto, más una válvula de corte que sería 0.1. Eso nos da la longitud equivalente del primer tramo. ¿Ok? Ahora, del segundo tramo, de HD, ¿cuáles son los accesorios en HD? 2 codos. 2 por la longitud equivalente de un codo de media, es 0.5, más Una T lateral. una T lateral. Y ya. Sí. Listo. Ahora, del tercer tramo, ¿qué accesorios hay? 2 codos. 2 por la longitud equivalente de codos, más Una válvula de corte.
una válvula de corte que es 0.1 Y una T directa. más una T directa que es 0.3. Siguiente tramo, EF, Una T directa. 0.30. Y el siguiente tramo es 2 codos. 2 por 0.5 más Una válvula de corte. una válvula de corte que es 0.1. Entonces ya tenemos el valor de la longitud total para cada tramo. Entonces, si aplicamos la fórmula de Flaman, ahí tenemos la pérdida metro a metro para cada uno de los tramos. Aquí. ¿Cuál es la pérdida que se produce entonces por cada tramo? Es multiplicar la pérdida J por la longitud equivalente, total. O sea, multiplicar esta columna por esta y nos da la pérdida. ¿Ok? Repítelo, profe, por favor. Al aplicar la fórmula de Flaman, J nos da la pérdida metro por metro. O sea, metro, la pérdida que se produce en un metro. Pero nosotros tenemos que calcular la pérdida total. Es multiplicar ese J por la longitud total, que es esta, es la sumatoria de la real más la equivalente. Entonces, si ustedes miran, la fórmula es esta columna que es J por la longitud total. Y les da la pérdida en ese tramo. 0.67 para este y para cada uno de los tramos la misma cosa, ¿no? Aquí se pierde 0.67, 0.22, Ok, entonces, bueno, el área de la sección del tubo pues es pi d cuadrado, ¿no? Es el diámetro al cuadrado por 3,14 sobre 4. Como todos los diámetros son de media, entonces el área aquí va a ser igual. Entonces, esto para hallar la velocidad. La velocidad la tenemos que es multiplicar, la velocidad es dividir el caudal, es dividir el caudal. ¿Va a entrar? Nos da la velocidad, ¿cierto? Para cada tramo, o sea, esta es la velocidad en cada tramo. Bueno. Entonces, ¿cuál es la cota? Ahí no se tiene que cumplir que la velocidad sea por encima de 0.6. Todas están por encima. Bueno, aquí al final un poquito, ¿no? 0.6, pero tendría entonces que ponerle un diámetro más pequeñito y no lo hay. Sí, para que te cumpla el 0.6, o sea, eso tampoco es una camisa de fuerza, el tema de la velocidad, o sea, necesariamente tenemos que a rajatabla cumplir esa velocidad. Esa 0.54 es una velocidad muy cercana al 0.6 y puede, entonces, para poder cumplir con una velocidad menor aquí, para este caudal que es el definido para ese tramo, tendríamos que tener un diámetro más pequeñito, pero comercialmente el diámetro más pequeño para tuberías de acueducto plásticas es media pulgada, o sea, es ese. Ahí no hay nada que hacer. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ¿cuál sería la cota piezométrica inicial? Habíamos dicho que, bueno, recuerden que el piso es el 0 y habíamos dicho que el tanque iba a estar a 4 metros. Entonces, la cota piezométrica inicial es 4 metros, ¿cierto? A 4 metros de altura, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, 4 metros, entonces le ponemos 4 metros. Entonces, la final, ¿cuál es la cota piezométrica final en el tramo?
4 metros. No, es la Menos la pérdida, la inicial. menos la pérdida. O sea, menos la pérdida esta, entonces sería 333. Como el accesorio está en la cota cero, o sea, fíjense, el final del tramo está en el suelo. El tramo, o sea, el punto H, el tramo IH, el punto H está en el suelo, o sea, en la 00. La cota del accesorio al final es 00 y la presión es la cota piezométrica menos la cota del accesorio. Sería 333. En ese punto, la presión es 3.33. Y así vamos sacando uno a uno. Al final, la cota del accesorio en la ducha es 2 metros. Y entonces tendríamos una presión disponible es de 1.04. Pero ¿qué dice la norma? Fíjense qué dice la norma. La norma dice que debe ser 5.6, apenas tenemos 1.04. Pero resulta que este es digamos que nuestro sistema interno. ¿Ya? Yo puedo ponerle al tanque otra cota, o sea, ponerlo más alto, ponerlo de 5 metros, a ver cuánto me da con 5 metros, me da 2.04, ponerlo a 6 metros, me da 3, y así sucesivamente, pero fíjense, un tanque de 6 metros es bien alto, entonces, no importa, después que salga con una presión de 1 metro, es una buena presión, o sea, no tiene que el chorro partirnos la cabeza. Entonces, con 4 metros para nuestro sistema interno alimentado desde el tanque, porque ya esa es una garantía de nosotros, de nuestra casa. O sea, es una decisión de nosotros. Porque fíjense, si yo pongo el tanque de 6 metros, ¿qué me implica? Una columna más larga, ¿cierto? Más alta. Que con toda seguridad me va a representar más acero. Con toda seguridad la formaleta va a ser más costosa porque posiblemente no la voy a poder fundir en un solo tramo, sino en 2 o 3 tramos para llegar a los 6 metros. El andamio, o sea, todo eso es más costoso. Entonces, entre más alta sea la columna, más costosa es, tanto en materiales como en mano de obra. Entonces, podemos manejar que solamente, fíjense que este es un caso especial para los sitios donde se va el agua, por decir algo, porque normalmente el acueducto debe funcionar siempre 24 horas, agua permanente. Entonces, esto es para un caso donde se corte el agua del acueducto, entonces vamos a disponer de una presión de 1.04 en la ducha. Pero un caso de emergencia que uno tenga que bañarse, pues es más que suficiente. ¿Sí me explico? O sea, usted puede jugar con este tema, ¿no? Con la altura del tanque y puede darle más presión a la ducha. Ponerlo de 5 o 6 metros. Ya eso depende de uno. Pero normalmente, inicialmente con la presión del acueducto, fíjense, nos da 11.14. Excelente presión, muy por encima de los 5.6 metros que dice la norma. ¿Está claro este tema? Es importante que lo tengan claro. Profe, tengo una duda. Dígame. Yo preguntarle sobre el caso que me tocó a nuestro grupo sobre en el trabajo. Y es que el sistema está alimentado directamente por una bomba. O sea, el tanque pasa a la bomba y la bomba alimenta todo el sistema interno. Entonces, ahí mi duda sería, ¿cuál sería la cota isométrica inicial? No, porque bueno,
para todos los sistemas que vamos a implementar en esta casa o en este trabajo, va a ser un tanque elevado. O sea, el sistema nunca va a estar presionado por bomba. La bomba simplemente es para llevar el agua desde el tanque bajo al tanque alto. Y el tanque alto va a distribuir por gravedad a toda la casa. Pero hay un solo tanque. Pero, o sea, yo no he dado tanque, o sea, eso lo van a diseñar ustedes. No he dado tanque. O sea, yo no les he puesto que va a ser un tanque bajo, no, eso no. Pregunto porque en el que nos envió, pues está alimentado el sistema con una bomba. Nosotros nos complicamos porque no sabíamos cuál sería la cosa. ¿De qué grupo es ese? La finca, el grupo 1. Pero bueno, tómenlo como si fuera, tengamos presión del acueducto ahí en ese punto y no haya tanque bajo. Va a ser lo mismo que la casa, va a entrar por un medidor y va a alimentar un tanque alto. Listo, profe, gracias. Otra pregunta, si tenemos un elemento, por lo menos tenemos un calentador que pide 20 litros, ¿eso se incluye en los caudal del caudal inicial? Sí, señor. O sea, y se quitaría ya cuando en el tramo en el que se... No, pero fíjate, el calentador es un punto es un punto de, digamos, que hay que considerarlo como una ducha, o sea, porque generalmente para un ese es otro sistema que vamos a ver al final, que es el sistema de agua caliente. Generalmente cuando hay ahora unos calentadores que son calentadores de paso que se utilizan mucho en los apartamentos, que se ponen en las cocinas o en los cuartos de labores. El agua se conecta a una tubería a una toma de media pulgada, que eso puede ser el caudal para una ducha, 2 unidades. Y esa agua calienta y llega a la ducha como agua caliente, y en la ducha pues usted tiene la llave mezcladora y la va mezclando para que porque el calentador manda el agua caliente. Entonces hay que tener, ese es otro cálculo, que hay que tener un calentador capaz de suministrarle agua a lo que usted necesita, porque hay unos calentadores pequeños que solamente llegaría el agua para una ducha con una presión buena. Después, si se bañan 2 personas al mismo tiempo con agua caliente, ese calentador no sirve, pequeño. Entonces hay que calcular el calentador para las condiciones que exige la casa, en el sentido de, hombre, que nos vamos a bañar 3 al tiempo. O sea, ya eso es muy específico. Pero la ducha como tal, el calentador como tal, sería trabajando para una ducha, que sería lo más desfavorable. O sea, hay que considerar ese punto como de 2 unidades, como una ducha ya. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? En lo siguiente, que para la próxima clase ustedes me tienen que sustentar cada uno su trabajo por grupo, así como se los envié. Entonces, adicionalmente a hacer el cálculo que habíamos visto en la clase pasada con alimentación directa del agosto, hay que hacerlo también con alimentación directa desde el tanque, que es lo que hemos explicado hoy.
¿Estamos claros? No, pero me puede explicar de nuevo qué es eso. La cota por accesorio es lo que sube verticalmente desde el piso, ¿cierto? Exactamente. Si el accesorio final, fíjate, siempre se cuenta es el accesorio del punto final del tramo. O sea, aquí en este caso, ¿dónde está el accesorio H? O sea, el punto del accesorio en H está en el suelo. El D también está al suelo. El E ya sube 40 centímetros y así. Ustedes van, el F es el que sube 40 centímetros. O sea, ustedes tienen que buscar el final del tramo, que aquí sería H, D, E, F o G. Y en la cota donde esté ese aparato, si ustedes le dan el 00 al piso, le pueden dar 100 o 50 o 60, no sé. La cota 00 o la cota 10 o la cota 20. Eso es independiente, pero de todos modos siempre van a estar relacionados con el mismo nivel de referencia o plano de referencia. ¿Ok? ¿Alguien más iba a preguntar algo? Señor. Profe, yo tengo una duda. Dígame. En caso de que pues en mi vivienda hay 2 duchas, entonces mi ruta crítica sería hasta la ducha que esté más lejana desde donde se abastece el agua. Se supone que debe ser la más lejana, así es. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿puede por favor mostrarme para el cálculo de pérdida? Que se me fue el audio en ese entonces cuando estaba diciéndolo. Lo que multiplicaba en la tabla. No, la tabla, la pérdida es simple, o sea, tú tienes una longitud total que calculaste, ¿cierto? Un momentico. Comenzó a llover y entonces estaba cerrando aquí las puertas de la oficina. Bueno, entonces tú tienes claro ya caudales, longitudes total, que es la longitud real más la longitud equivalente. ¿Estás viendo el cuadro de cálculo? Sí, claro. Listo, bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que no entiende? ¿Cómo se halla la pérdida? Esta. Exacto. Bueno, listo. ¿Cómo se halla? Bueno, usted calcula aplicando la fórmula de Flaman, el J, que es 6.1 por C por Q a la 1.75 sobre D a la 4.75, metido en las unidades que dice aquí. Caudal en metros cúbicos segundos, diámetro en metros, coeficiente de fricción .001 para PVC. Entonces usted mete la fórmula en Excel y le da eso. Perdón, le da esto. ¿Cierto? Exacto. Ese es metro por metro, o sea, la pérdida que se produce en un metro. Como el tramo tiene más longitud, tengo que multiplicarla, fíjate, ¿qué columnas multiplico? La J por la longitud total. Y me da la pérdida. Ok. Gracias. Para cada uno de los tramos. ¿Qué otra duda tienen? Nuevamente pregunto, ¿qué otras dudas tienen? Profe, la cota de la válvula de cierre es a 40 centímetros desde el suelo. Sí, claro. Ok, gracias.
Entonces les repito nuevamente porque parece que había una confusión con el tema de bombeo. Simplemente para nuestro caso, para nuestros ejercicios que tienen ustedes que desarrollar, el agua va a entrar directamente del acueducto, entonces tienen que hacer dos cálculos: demostrar que en la ruta crítica el aparato crítico cumple con la presión viniendo el suministro o la alimentación desde el acueducto, y después desde el tanque elevado que hay que instalar, hacer también la ruta crítica para que la alimentación sea desde el tanque en el caso de que se vaya el agua del acueducto. Para ambos casos, pues tienen que demostrar cuáles son las presiones. ¿Está claro el trabajo que deben hacer? Profe, una pregunta. A mí en el tramo de me da 240 en la parte de equipo y accesorios, la longitud de equipo y accesorios. Bueno, de pronto nos equivocamos, o sea, pues ahí está, o sea, lo importante es aplicar el concepto, ¿ok? Medir en planta, medir en perfil y sumarle las longitudes equivalentes. ¿Sí? Entonces, lo importante es que tengan claro el concepto, o sea, ¿qué es la longitud total? La longitud total es la longitud real, medida en planta y en perfil de cada tramo, más la longitud equivalente de los accesorios del tramo. Que le dé diferente a lo que yo saqué, de pronto yo me equivoqué al introducir algún dato, pero lo importante es que ustedes tengan claro el concepto y aplicarlo. Preguntas. Profe, yo tengo una duda. Dígame. En el plano que usted nos suministró, hay diferentes diámetros en distintos tramos. Entonces, no Pero sé es que- si, o sea, pero es que- nosotros lo hacemos desde el comienzo, como en la clase pasada, o No, trabajamos. o sea, si yo les envié un plano por casualidad que les mandé diámetro, eso mándenlo al carajo, porque ustedes tienen que hacerme el trabajo como si no existiera tubería. Tienen que trazarme la tubería, escogerme los diámetros, alimentar cada área y cada aparato con el trazado que ustedes hagan. Y eso es lo que ya. O sea, yo no les he mandado diámetros, al contrario, ustedes son los diseñadores, ustedes son los que tienen que demostrarme que los diámetros que escogieron son los adecuados para las necesidades de la casa. Ok, entonces, para la próxima clase comenzamos, pues me tienen que sustentar su trabajo con la presentación, ¿no? Y decirme cómo hicieron cada cosa con la misma mecánica que hemos utilizado. O sea, se llama el grupo, yo le digo a fulanito de tal del grupo, empiéceme a presentarle a los compañeros y a mí qué fue lo que hizo y sustentarlo. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, entonces, hasta aquí quedamos y nos vemos entonces el próximo miércoles en la clase. Profe, disculpe, ¿puede repetir lo que acaba de decir? No sé, no lo pude escuchar. No, que les estaba diciendo que para la próxima clase ya tienen que entregarme los trabajos, mandármelos al correo y sustentarlos en clase ante sus compañeros y ante el docente, con la misma mecánica que hemos utilizado. Se llama el grupo, se llama un representante del grupo escogido por el docente, quien es el que tiene que sustentar el trabajo ante sus compañeros y ante mí.
y ahí generamos otra evaluación. ¿Será que todas las semanas hacer eso? ¿Cómo? Listo, profe, gracias. Bueno, listo, entonces nos vemos entonces en la próxima clase. Suerte. Profe, disculpen, antes de que se vaya, que quería consultarle algo, que a mí no me llega a mi correo los archivos que usted manda así a los grupos. Entonces, para ver si podíamos revisar si tiene el enlace con mi correo. Un momentico, déjame y miro a ver los mails. ¿Cómo es tu correo? Ya se lo escribo en el chat.